Queridos amigos, en esta serie de Ingeniería en Sistemas Biomédicos hemos platicado de las áreas que componen a la Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Hemos hablado de las generalidades, de la logística hospitalaria, de la instrumentación biomédica, de la biomecánica, y el día de hoy vamos a platicar sobre antropometría y ergonomía. Estas áreas son fundamentales, son importantísimas. Cuando hablamos de antropometría nos referimos a las medidas del cuerpo humano. ¿Cuánto medimos? No nada más cuál es nuestra estatura, sino cuál es el alcance de nuestros brazos, cuál es el ancho de los hombros, cuál es el largo de las piernas, y todo esto es indispensable conocerlo cuando nosotros estamos diseñando objetos que tienen una relación con el ser humano, es decir, casi cualquier producto. Todos tienen relaciones con las personas. Muchas veces hemos dicho, pluma o esta silla son incómodas, me lastiman. Eso es porque no son ergonómicas, porque no están diseñadas para ser utilizadas por la persona, por el usuario. Sus dimensiones no fueron tomadas en cuenta y no se diseñó ergonómicamente. La ergonomía entonces es la adaptación de los objetos a las personas. La ergonomía tiene también que ver con el aprender, el conocer, el cómo interactuamos con objetos modernos como pueden ser los teléfonos celulares o las tabletas o las computadoras. Cómo se nos debe presentar la información para poder tener un aprendizaje mucho más sencillo, más claro. En este programa entonces platicaremos de antropometría y ergonomía. La antropometría desde distintos puntos de vista, el del diseño industrial, el de ingeniería, el de antropología, el de fisioterapia, el de ciencias forenses, es decir, vamos a redondear toda esta interacción que se tiene en los sistemas biomédicos con otras áreas del conocimiento al hablar de antropometría y ergonomía. Muchas gracias, bienvenidos a este programa. Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, este espacio de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, que nos permite acercarnos a esas distintas áreas del quehacer universitario. El día de hoy concluimos con la serie que nos presenta la Facultad de Ingeniería sobre Ingeniería en Sistemas Biomédicos, y hoy específicamente en nuestro quinto programa hablaremos de ergonomía y antropometría. Ya hemos hablado en los programas anteriores de esas distintas áreas de conocimiento, y esta es algo que específicamente se está luchando porque complemente algo que funciona allí en la Facultad de Ingeniería en colaboración con la Facultad de Medicina, un tema importante porque a fin de cuentas es ese objetivo final, que todo lo que se estudia, que toda la tecnología tenga un objetivo práctico, un objetivo funcional, ya que está, digamos, aplicado a cada una de las necesidades de los seres humanos. Y lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para que nos haga saber sus dudas, sus comentarios a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en su pantalla. Y para ello saludo a nuestros dos invitados del día de hoy. En primer término, a Gloria Mendoza Franco. Ella es profesora de carrera y coordinadora del campo precisamente de ergonomía en posgrado en diseño industrial. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gloria. Y pues también tenemos mucho que platicar con Alejandro Rodea Chávez. Él es profesor de ergonomía industrial y del posgrado en diseño industrial. Bienvenidos a Mirador Universitario. Muchas gracias. Bien. Pues vamos a hablar de dos palabras que no hemos abordado en estos últimos programas, pero resulta importantísimo y justamente ustedes también nos van a explicar por qué. Empezamos entendiendo qué es la ergonomía. Bueno, en realidad existen muchas definiciones de lo que es la ergonomía. Históricamente se han generado un sinfín de ellas. Aquella que a mí me parece la más completa y que me gusta más es la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía. Ellos la describen en dos partes. La primera es que es una disciplina científica que se encarga del estudio de las relaciones, de todo tipo de interacciones, todo tipo de relaciones entre las personas y los elementos de un sistema. En esta primera parte creo que hay dos cosas muy importantes que nos dice la definición. La primera es que si hablamos de ergonomía o hablamos de un estudio ergonómico, siempre vamos a necesitar una perspectiva sistémica, ¿no? Siempre verlo todo, exacto, que puede ir desde una persona y una máquina, un sistema así de simple de dos elementos,
o la persona, un objeto, una actividad, un entorno, o le podemos agregar muchos objetos, muchas actividades, diferentes entornos, diferentes personas y todas las relaciones que suceden entre ellos. La segunda parte de la definición nos dice que si esta no fuera suficiente. Exactamente, porque es bastante Vamos compleja. a ponernos más interesantes. Es que es una disciplina que va a aplicar una serie de conocimientos, de teorías, de principios que vienen de muchas áreas para que se tomen decisiones de diseño en función de buscar el bienestar humano y el mejor aprovechamiento posible de mi sistema. Y entonces aquí ya está involucrado directamente el tema que estamos abordando hoy, que es Ingeniería en Sistemas Biomédicos. ¿Cómo entenderlo aplicado directamente a esta área de conocimiento, esta área de estudio que se propone en la Universidad Nacional Autónoma de México? Gloria. El objetivo final de la ergonomía sería poder diseñar o poder proponer un diseño, ya sea de un objeto, de un sistema, de una máquina, que cubra las necesidades de mi usuario. Entonces, en primer lugar, tengo que pensar que eso lo va a utilizar una persona, que a lo mejor va a ser un médico, va a ser un fisioterapeuta, va a ser un rehabilitador, va a ser un paciente, y se tiene que adaptar no solo a darle respuesta a las necesidades, sino también a sus capacidades y a sus limitaciones. Entonces, tenemos que entender que tenemos ciertas capacidades físicas, ciertas capacidades cognitivas, que estamos inmersos en un contexto cultural, en un contexto social, que entonces todo lo que nosotros propongamos, ya sea una máquina, un equipo médico, un sistema de rehabilitación, y que puede ir fuera del ambiente de sistemas biomédicos, desde una pluma, un marcador, una silla, una mesa, debe de estar adaptada a esas limitaciones y a esas capacidades que cada persona tiene. Aunque parezca un objeto sencillo, estamos hablando de sistemas en realidad muy complejos. ¿Cuáles son esas áreas de conocimiento, esas áreas en las que está dividida la ergonomía para intentar abarcar ese concepto que ya nos platicaba Gloria? Alejandro. Bueno, pues en realidad también hay una gran diversidad de categorizaciones al respecto. Una muy práctica es la ergonomía física y la ergonomía cognitiva, partiendo, digamos, del punto de vista del ser humano como mente y cuerpo, un poco en esta racionalización. Pero también está la ergonomía laboral o la ergonomía de producto. Hay algunas visiones que la dividen por su momento de aproximación al problema, es decir, desde el ámbito del diseño es proactiva. Antes de hacer una situación, antes de proponer un objeto, una situación, pues se hace este análisis. Pero también es muy recurrente la ergonomía reactiva o para determinar cuál es el problema, se han detectado alguna problemática ligada, por ejemplo, a un puesto laboral, ¿no? Accidentes, enfermedades, y entonces se hace un análisis sistémico precisamente para poder determinar cuáles podrían ser las mejores opciones para mejorar esa situación. Distintas entidades a nivel internacional tienen sus grupos de trabajo específicos, también divididos ya sea por personas, grupos de edad, especializaciones con personas de edad avanzada o con algún tipo de enfermedad, también por áreas, por ejemplo, del aeroespacial, ¿no? Qué es lo que pasa en aviones o en estos entornos donde los espacios y las condiciones son muy, muy particulares. Es decir, hay múltiples categorizaciones acerca de la ergonomía. Entiendo que es dependiendo del uso que se le vaya a dar esta clase o estas distintas clasificaciones. Hablando en nuestro caso particular, ¿quiénes hacen ergonomía y para qué? Bueno, pues es una multidisciplina. En principio los médicos, los diseñadores industriales, los ingenieros, pero esto tiene mucho que ver con psicología, con aspectos legales. Todo mundo o todos los especialistas pueden aportar, digamos, o tienen que ver en mayor o menor medida con el concepto de ergonomía. Por supuesto, la parte de evaluación de una situación requiere hasta cierto grado herramientas específicas para poder detectar, dimensionar, medir, evaluar las situaciones, pero también en el ámbito del diseño el poder abstraer teorías o conceptos que ya se han desarrollado, por ejemplo, las limitaciones y capacidades humanas, los afectos, las intenciones de estas personas que van a interactuar con los productos, pues se tienen que verter en este
proceso de adecuación o de generación de nuevas propuestas de productos o servicios. Gloria. Sí, en realidad, justo como lo está mencionando Alejandro, las áreas de aplicación son muchísimas, ¿no? Todas las industrias, de hecho, podrían aplicar ergonomía. ¿Deberían? ¿No? Deberían. La pregunta aplicar. es, ¿deberían? Sí, por supuesto, ¿no? La industria del transporte, la industria del calzado, la industria del vestido, la industria del mueble, todas las maquinarias industriales deberían de cumplir con ciertos parámetros ergonómicos. Por supuesto, todo el equipo de hospitalización, ¿no? Los arquitectos mismos utilizan muchos principios de la ergonomía para definir la altura de las escaleras, ¿no? Las dimensiones de las puertas, la forma en la que se comunican, la iluminación, si es adecuada, si no es adecuada. Realmente todos aquellos que están encargados de producir algo que va a ser usado por alguien, deberían de aplicar principios ergonómicos. Esto me parece fundamental porque hablamos justamente del ser humano como esa base, como ese centro que tendría que permear todo lo que sucede a su alrededor. Y vamos justamente a conocer otra área del conocimiento, que es la de ciencia forense, y en voz del doctor Mirsha Quinto, quien nos habla justamente de la variabilidad humana. Volvemos aquí a Mirador Universitario, no se vaya. Voy a comentar un poco acerca de la perspectiva de la antropometría dentro de las ciencias forenses. Quiero decirles que aquí en el laboratorio generamos estándares de identificación humana para población mexicana. Esto lo hacemos con el objetivo de tener algunas medidas antropométricas de población mexicana y después poder nosotros generar estándares para poder identificar a una persona que se ha declarado como desconocida, o por ejemplo en el caso de sujetos o sospechosos vivos, poder dar un diagnóstico de estatura o de sexo, de edad, en algún caso legal. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar proyectos en los cuales podamos muestrear a la población mexicana, ¿no? Tratar de llegar a todas las ciudades a poder tener una muestra representativa de cada una de ellas, configurar una base de datos que nosotros la denominamos poblacional, ¿no? de amplio espectro, ¿no? Es decir, cubrir la mayor cantidad de gente que se pueda durante estos muestreos, y ahí nosotros caracterizamos pues la frecuencia de diferentes medidas, ¿no? Sus características, ¿no? Y con eso nosotros generamos esta suerte de estándar que incluye, pues sí, qué tanto, por ejemplo, en promedio mide un mexicano, qué tanto en promedio mide una mexicana, qué tanto, por ejemplo, se afecta por la edad o por la condición de estatus socioeconómico. Todas esas variables nosotros son de suma importancia para que en los casos legales, cuando haya la petición de algún dictamen sobre la inferencia de la estatura, ¿no? Que creo que es uno de los elementos más importantes, pues nosotros podamos dar un dictamen con una certeza estadística muy buena, ¿no? Entre mayor sean nuestras muestras, ¿no? Es mejor la aplicación de estos métodos. Aquí tienen un esqueleto, nosotros trabajamos con algunas medidas, ¿no? Que por ejemplo en esta tibia, y después las aplicamos a un modelo de regresión lineal, ¿no? Con la cual nosotros este esqueleto, sin saber su estatura, ¿sí? Podemos inferirlo por algunas medidas, ¿no? Y esto obviamente viene de haber medido personas vivas, ¿no? O cadáveres en algún momento para generar estos estándares, ¿sale? Entonces, como esta distancia, perdón, está correlacionada con la estatura total del individuo, nosotros podemos, por un modelo de regresión, ¿no? De correlación, saber la estatura o aproximar, ¿no? Hacer una aproximación de la estatura. Así nosotros brindamos a todo el sistema de justicia, ¿no? Indicadores para que una persona que está desaparecida o que no se conoce todo su perfil biológico, pues nosotros podamos implementar esto para jueces o peritos, ¿no? Y es así que nosotros construimos entonces una cosa que nosotros le denominamos perfil biológico, que es la construcción primero de la determinación del sexo en una persona, la determinación de la edad, luego vamos a la determinación de la estatura, una probable ancestría, ¿sí? Y buscamos dentro del esqueleto o el cuerpo algunos rasgos que pueden ser individualizantes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el uso de algunas placas, ¿no? En el tratamiento de fracturas, ¿no? Esas placas son
unas cosas que a nosotros nos permiten identificar a las personas, o algunas variantes anatómicas que pueden tener las personas, ¿no? Por ejemplo, algunos huesitos muy particulares en el cráneo que se llaman huesos bormianos, los podemos buscar, el patrón de las suturas, alguna lesión que se pueda tener por procesos de degeneración ósea, y etcétera, etcétera. Hay millones, podría decir, de indicadores en el hueso que nosotros podemos contrastar con la información que nos pueden dar los familiares y así poder identificar a una persona, ¿no? Y nuestro laboratorio ha trabajado muy de cerca con varios otros laboratorios tratando de generar estas bases de datos. Una de ellas fue la puesta en el proyecto Candela, que muestreó 5 países latinoamericanos, más o menos 1.500 personas por cada país. Y ahí se trató de hacer una base de datos muy completa en donde se incluían datos genómicos, datos de antropometría, ¿no? Datos sociales, socioeconómicos en general, ¿sí? Además de unas medidas antropométricas clásicas y también rasgos faciales, ¿no? Con todo esto nosotros estamos configurando estándares para identificación de población latinoamericana, ¿sí? Y a la vez también queremos ahora también hacer más específico nuestro muestreo para población mexicana en cada uno de los estados, porque nos concentramos mucho en la Ciudad de México, así que ahora estamos tratando de enfocarnos a población del norte, sur y también representar más la componente indígena. Múltiples campos que permite y que deberían utilizarse, como ya nos decía Gloria antes, en todas las áreas. Uno de ellos es la ciencia forense, pero hablamos específicamente de ergonomía y también ligado a la cápsula que acabamos de escuchar, hablan de variaciones antropométricas. Vamos a ir desmenuzando esto. ¿Qué es específicamente, Alejandro? Bueno, en realidad la antropometría es una disciplina, un área específica que se encarga de las mediciones del cuerpo humano, digamos que sería su definición rápida. ¿Mediciones en qué sentido? Corporales, básicamente, diámetros, alcances, segmentos corporales, peso, talla, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver, digamos, con una pregunta que sería, pues, ¿para quién diseñamos? Es decir, sí, estamos hablando de una adecuación ergonómica de un producto que va a estar siendo utilizado por unas personas, pero las personas no somos iguales. Tenemos muchísimas diferencias, a veces muy puntuales, muy mínimas, a veces muy notorias, y es por eso que la antropometría hace estos estudios físicos particularmente para poder establecer esta gama de variables en el cuerpo humano, en los seres humanos, y que pues se van a verter a la hora de evaluar una situación, una actividad, un entorno, un producto, para ver hasta qué grado son o no adecuadas y hasta qué grado cuando se diseña se tienen que adaptar o acoplar estas dimensiones. Un ejemplo claro serían las sillas secretariales, que tienen un sinfín de elementos de ajuste, justamente porque pues todos los secretarios o secretarias o las personas que se vayan a sentar en ella, aunque no sea secretario ni secretaria, pues van a tener que adaptarse a la silla y pues, no, la idea sería a la inversa, que el objeto se adapte a estas condiciones o estas proporciones humanas. Las diferencias, esta variabilidad, ¿es la base de la ergonomía? Es una herramienta muy importante, particularmente de la ergonomía física, pero no es la única. Hablando de la ergonomía, se busca, uno de sus principales objetivos es la salud, la eficiencia en el trabajo o de las actividades que se realicen, la satisfacción de las personas. Es una visión un poco más amplia, pero para ello es importante, partiendo de las cuestiones físicas, pues no estar incómodo, poder alcanzar o tener acceso a los espacios, a las actividades que no sean en extremo difíciles para las personas realizarlas. En la ergonomía se analiza, por supuesto, esta variabilidad humana, pero también se analizan la correspondencia de los otros elementos del sistema, los objetos, los entornos, con relación a estas personas. Con todo eso que nos explican, parece sencillo de identificar cuál es la ergonomía física y cómo se piensa desde distintos ángulos, específicamente hoy a partir del diseño. Han mencionado otra por ahí, que es la ergonomía cognitiva. ¿De qué va? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Y cómo funciona? La ergonomía cognitiva va a ser esta parte de la ergonomía que tiene los mismos objetivos,
pero que va a estar enfocada en todos los procesos cognitivos, es decir, todos los procesos mentales que llevamos a cabo, ¿no? Que tienen que ver con estados emocionales, que va a tener que ver con procesos de atención, procesos de concentración, procesos de aprendizaje, de lenguaje, etcétera, ¿no? Todo lo que sucede en nuestra cabeza, en nuestros procesos mentales. El cómo diseñar o cómo proponer un entorno, una actividad, un objeto que se adapte a nuestras necesidades cognitivas y que además hay ahorita áreas de la ergonomía cognitiva dedicadas un poco al cómo desarrollar, cómo ayudarnos a desarrollar varios de nuestros procesos cognitivos. Algunas de las áreas que han tenido más interés de desarrollo en ergonomía cognitiva últimamente está, por ejemplo, los procesos de toma de decisiones, ¿no? Cómo tomamos decisiones rápidas, viscerales, sin pensarlo, y si esas decisiones son o no son correctas, y cómo podemos ayudar a tomar la decisión correcta. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, el diseño de los botones de paro de emergencia de las máquinas, ¿no? Que son grandotes, que son rojos y que están a la vista. Y que yo sé que si tengo una emergencia, ese es lo voy a presionar. No tengo que pensar en nada, no tengo que buscar qué me dice el display, qué me dice la aguja, qué está rotulado, ¿no? Es ese el que tengo que oprimir. Efectivamente, ese es muy sencillo. ¿Cómo enseñar esto sin que estén ahí cualquier espacio? Digo, me imagino un restaurante, me imagino un avión, me imagino un auto, que no esté obviamente lleno de letreritos que diga esto utilices en caso de emergencia, esto en caso de que falte aire, esto, o sea, ¿cómo enseñar eso? ¿Cómo hacer el diseño para que esté ahí visible y entendible para quienes están utilizándolo? Claro, para eso se hace justo este análisis del sistema, ¿no? Se entiende quién es la persona, quién lo va a utilizar o quiénes lo van a utilizar y cuál es su contexto, qué es lo que pueden, lo que no pueden, lo que les es alcanzable. Otro ejemplo que en México es muy bueno y que funciona muy bien es, por ejemplo, la señalética de estos iconos de las estaciones del metro. O sea, si contextualizamos y decimos, en la Ciudad de México el metro lo utilizan niños que a lo mejor no saben leer todavía, lo utilizan personas adultas. Sinceramente no tengo idea de cuál es el porcentaje de analfabetismo en México, pero también hay que considerarlo, sí, claro. Hay personas que no saben leer. Tenemos una migración de población indígena que no solo no sabe leer español, sino que a lo mejor no sabe hablar español. Y además tenemos un porcentaje alto de turistas que tampoco hablan español. Entonces, ¿cómo lograr que todos puedan ubicar en qué estación del metro están o a qué estación del metro van, que tienen todas estas características, ¿no? Y el resolverlo con estos iconos que son claros, que son grandes, que a lo mejor cada quien le encuentra una forma diferente, pero que te ayuda a identificarlo y ubicarlo. Y el punto, el objetivo final es que es funcional. Exactamente. Y es para eso. Alex, escuchamos otro término que es macroergonomía. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, es un área de especialización, digamos, en lo que es ergonomía, es complementaria precisamente a la ergonomía y se centra básicamente en ampliar un tanto la visión de los sistemas ergonómicos, como ya lo mencionamos, los usuarios con un objeto, interactuando en un entorno determinado y realizando alguna actividad, ese sería el sistema ergonómico básico. En la macroergonomía no solamente se analiza ese sistema ergonómico, sino diversos sistemas ergonómicos, diversas personas interactuando con distintos productos. De manera independiente. De manera independiente, pero a final de cuentas dentro de una organización. Es decir, esta organización que puede ser una universidad, puede ser una industria, puede ser una familia incluso, tienen un objetivo común. En una empresa, pues tal vez es producir, tal vez en una escuela es aprender y educar, en fin, un sinfín de objetivos. Y cada persona va a estar realizando actividades particulares en esta división del trabajo, que, por ejemplo, una secretaria está en su escritorio con su computadora y entonces el sistema ergonómico inicialmente hace un estudio de estas características que sean adecuadas para que realice efectivamente esta actividad. Pero puede estar el director de la facultad o pueden estar los alumnos que interactúan con esta secretaria, que interactúan con este director y todos en conjunto tienen sus propias problemáticas ergonómicas. En el área laboral particularmente se busca mucho esta eficiencia donde
pues un puesto de trabajo puede tener alguna problemática, ruido o situaciones de temperatura específicas que pueden o no estar siendo afectadas por otros puestos de trabajo. A final de cuentas, la macroergonomía lo que busca es un equilibrio entre distintos factores sociotécnicos dentro de esta organización, que puede ser el personal que está involucrado, puede ser la tecnología con la cual cuenten y desarrollen sus actividades, y el propio diseño de las actividades de esta organización. Al analizar estos tres niveles de problemáticas o estos tres niveles de conceptos, se busca entonces un rediseño mucho más profundo de esta organización, de tal suerte que sea eficiente en todos los niveles, no únicamente a nivel individuo, es decir, la secretaria puede estar funcionando muy adecuadamente, pero tal vez el director no. Sí, claro. En pocas palabras, pensamos en comodidad, en funcionalidad, en eficacia, pero de un sistema complejo, es decir, soluciones complejas a partir de problemas complejos y de comunidad, ya sea de personas, individuos o de relación entre ellos. Pues con eso terminamos la primera parte de nuestro programa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Despido en este momento al profesor de Ergonomía Industrial en posgrado en Diseño Industrial, Alejandro Rodea Chávez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y volvemos después de una pausa para seguir conversando con Gloria sobre ergonomía y antropometría. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en su pantalla. Seguimos en esta serie de la Facultad de Ingeniería. No se vaya, volvemos aquí a Mirador Universitario. El diseño industrial es un creador de objetos. Nace con la intención de que los objetos producidos a través de la revolución industrial fueran más atractivos para el ser humano. Es aquí donde se apropió de la ergonomía. ¿Por qué? Porque solamente el diseñador industrial a través de la ergonomía puede hacer productos para el ser humano. Productos que el ser humano sea fáciles de utilizar, cómodos y que al mismo tiempo le permitan trabajar de herramientas, las cuales tienen una relación directa con su cuerpo. Ha habido varias formas de ver la ergonomía a través del diseño industrial. Las primeras y formas más clásicas fueron únicamente para las medidas. Nos interesaba que las personas entraran, la antropometría. Sin embargo, después se empezó a ver ergonomía en otras formas, como son la usabilidad, como es conocer el contexto, las distintas tareas que elabora la persona e incluso los espacios de trabajo. Hoy en día el diseño industrial ha evolucionado, va más allá de lo que son los productos. Vemos lo que son servicios, lo que son sistemas, lo que son experiencias. Y necesitamos una nueva forma de ergonomía que responda a esto. La ergonomía nos da las herramientas necesarias para que la actividad creativa del ser humano sea tangible y útil para las personas. Nos permite conocer cómo las personas van a reaccionar a ciertos capítulos, cómo avanza, si tú pones una imagen, qué está haciendo la persona, qué ve primero, qué ve después, cómo viaja a través de esto, dónde centra su atención, cómo reacciona a los estímulos. Nos da una forma más clara, por ejemplo, cómo reacciona incluso a los distintos colores e iluminaciones en un ambiente. Podemos ver la ergonomía de los espacios de trabajo en el diseño industrial, saber si la iluminación es la correcta, si la textura es la correcta, si la tarea, las repeticiones son correctas, si necesitamos modificarlo. Nos permite conocer si los productos de uso manual, las herramientas, los objetos, son adaptados a la persona de forma correcta. Nos permite saber si la duración va a ser la necesaria, si son muy pesados, si son muy ligeros, si son muy pequeños o muy grandes para las personas. En resumen, la ergonomía es una herramienta para el diseño industrial que nos permite interactuar la idea, el concepto, los materiales y llevarlos al ser humano, y que este ser humano sea el centro del proceso de diseño.
fisioterapia como tal es una carrera que se dedica a ver la acción en las funciones del paciente. Un poquito mejor explicado, podría decir lo que es la carrera que se dedica a ver el movimiento o a estudiar el movimiento del ser humano. Esto a través del tratamiento en la función de los pacientes con alteraciones musculoesqueléticas o también del sistema nervioso, o incluso algunas secuelas que hayan quedado por alguna alteración o alguna patología en alguno de los demás sistemas del cuerpo humano. En el tiempo, desde 1943 que existe la fisioterapia aquí en México, se ha ido encontrando mayor inmersión en otras áreas y también una relación importante con otros sistemas y otras carreras. Dentro de este crecimiento se encontró la interacción con sistemas biomédicos a través no solamente del estudio de las prótesis o de las órtesis que se le realizaban a los pacientes, sino que además es de importancia que los dos equipos trabajen juntos para entender todo lo que el paciente necesita como tal para mejorar su movimiento, apoyos también en sus actividades de la vida diaria y también de traslado. Los sistemas biomédicos son ampliamente importantes en el movimiento del ser humano. Todo esto se estudia a través de la antropometría. La fisioterapia también es un área en la que se apega mucho el tratamiento del movimiento, si hay una afectación, si hay un problema, o también para hacer una prevención para mantenerse el movimiento bien. Utilizamos como herramienta la antropometría, que se encarga de las diferentes mediciones de los segmentos corporales, incluyendo el peso, la talla, la estatura, los diámetros, incluso hasta los pliegues cutáneos, ¿sí? Nosotros utilizamos esta valiosísima herramienta para poder determinar las características de cada individuo, ¿sí? Poder determinar su espacio ergonómico, porque también nosotros teniendo un parámetro de estatura y de medición del cuerpo de cada quien, pues podemos adaptar muchas cosas. Otro de los aspectos importantes en la relación entre la fisioterapia y la antropometría es el estudio dinámico de los pacientes y de la población mexicana. Actualmente en México existen diversas opciones en cuanto al estudio dinámico antropométrico, pero uno de ellos que se trabaja mucho en fisioterapia es el laboratorio de marcha, el cual consiste en un estudio mediante cámaras optométricas, las cuales nos dan no solamente una observación mejor del paciente en cuanto a cómo mueve sus segmentos corporales durante la marcha, sino también nos da datos más precisos en cuanto a parámetros temporales de la marcha y parámetros de distancia de la marcha, los cuales en la actualidad son sumamente difíciles de medir mediante métodos observacionales. Entonces, resulta de suma importancia la antropometría en este apartado, puesto que de no tener las mediciones precisas de los diferentes segmentos corporales, principalmente los miembros pélvicos, el estudio de la marcha mediante estos métodos nuevos resultaría cercano a lo imposible. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario en esta serie de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en su pantalla. Tenemos números telefónicos, nuestras redes sociales y también nuestra página en internet para que nos haga saber sus comentarios y hagamos juntos este programa. Seguimos conversando sobre ergonomía y antropometría, estos sistemas complejos que permiten o que buscan la funcionalidad, la eficacia, la comodidad, entre otras muchas cosas, y en muchas áreas de la vida e incluso de la no vida. Hablábamos de una de las aplicaciones que es la ciencia forense. Pues seguimos conversando con Gloria Mendoza Franco y se incorpora al panel ahora Ana Itzel Juárez. Ella es profesora del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Pues ya llegaste a entrada a la conversación, venimos hablando de ergonomía, de esta complejidad, de este uso necesario, este estudio necesario de sistemas, y me gustaría que nos hablara de esta herramienta de la que ya abordamos en el bloque anterior, pero ¿qué entendemos justamente por antropometría y por qué es funcional en este concepto, en este campo de conocimiento? Bueno, pues la antropometría es una técnica
que se encarga de cuantificar con gran nivel de confiabilidad la mayoría de las dimensiones morfológicas del cuerpo humano. Esto es, se encarga de medir tanto las variaciones en las dimensiones físicas como de composición en el cuerpo, en distintas edades y en distintos grados de nutrición, y en el caso específico de la antropología, en distintas poblaciones. Entonces es la técnica que nos permite hacer pues tanto descripciones como proyecciones del cuerpo humano desde la antropología, por ejemplo. ¿Para qué funcionan estos estudios en cuanto a proyecciones que nos estás manejando, Gloria? En realidad las áreas de aplicación son muchas, ¿no? Justo tú mencionabas algo, tomar como ejemplo las ciencias forenses, ¿no? Las ciencias forenses buscan poder caracterizar los restos de una persona. ¿Cómo los vas a poder caracterizar? ¿Cómo puedes identificar si es un hombre, si es una mujer, qué edad tenía aproximadamente? A través de mediciones. Y esas mediciones solamente te van a dar sentido si existen tablas previas de referencia, ¿no? Es decir, si se midió suficiente gente perteneciente a una población para tener una referencia. El nutriólogo, por ejemplo, ¿no? El médico de forma general, tú llegas y lo primero que hace es medir tu peso, medir tu talla, ¿no? Si es el nutriólogo, a lo mejor toma otras medidas que justo las va a remitir a tablas de referencia que le van a permitir decir si estamos dentro o fuera de los rangos de lo que es normal para nuestra población, ¿no? Llevar a cabo el seguimiento de un niño en crecimiento y saber si está creciendo de acuerdo a los niveles esperados o no. En el área del diseño, cómo tomar decisiones de las tallas de zapato, del patronaje de las tallas de la ropa, las dimensiones de los muebles, si no tuviéramos tablas de referencia de población que haya sido medida y que nos dice cuánto mide la mayoría de la población o cuánto varía esta población, ¿no? Estas tablas de referencia sirven o tienen usos funcionales tanto en campos industriales, tanto médicos. ¿En qué lugar estamos ubicados? ¿Cómo identificar al grupo, este grupo de mexicanos en este concepto? Justo en los estudios que se llevaron a cabo durante las primeras décadas del siglo XX, se hizo patente, ¿no?, la necesidad de contar con distintas referencias regionales en nuestro país, que además con los avances que tenemos ahora, por ejemplo en genética, conocemos que tiene un componente de variabilidad muy alto entre distintas regiones. Entonces, para empezar, tendríamos que intentar caracterizar la población mexicana, ¿no? Entonces, esa es una tarea como muy compleja que requiere además el conocimiento en distintos niveles, ¿no? Sin embargo, es aquí donde a nivel regional es que creo que podemos tratar de identificar las distintas variaciones, como decía Gloria, en las dimensiones, ¿no? Entonces no podemos generalizar que la medida o la estatura o la proporcionalidad del mexicano es igual en el norte, por ejemplo, del país, que en la zona centro o incluso en el sureste mexicano, ¿no? La variación o la variabilidad y el rango es bastante amplio. Entonces, bueno, uno de los retos sería poder tener una caracterización a nivel regional, ¿no?, de estas proporciones corporales, ¿no?, de los mexicanos. Es decir, regional por zonas ya de esa República Mexicana, que es un mapa, un universo complejo, que no solo tiene que ver con hombre, mujer, niños, adultos y dependiendo de la edad, que sería como la primer clasificación general. ¿Esa sería una primer clasificación? Pues por lo menos en uno de los esfuerzos como gubernamentales más grandes que ha habido para tomar medidas antropométricas en la población, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que en sus dos ediciones, la del 2012 y 2016, consideran algunas medidas como peso, talla, circunferencia de cintura, si por ejemplo existe alguna amputación, y en caso de mayores de 60 años, bueno, pues circunferencia de pierna y circunferencia media de brazo.
por entidad federativa. Entonces, este esfuerzo, digamos que sí, en años recientes, de alguna manera es eso, como la primera aproximación, y es justo eso, ¿no? Sobre todo peso y talla, con lo cual se obtiene pues, el índice de masa corporal, pero no dan cuenta de otras dimensiones, ni mucho menos proporciones corporales. Hay tarea por ahí. Sí, por ahí sí, es eso, y bueno, por lo menos existe, ¿no? Con lo cual se ha podido hacer inferencias de peso, ¿no? Y de índice de masa corporal en distintas regiones, pero que no nos habla más allá ni mucho menos de composición corporal, ¿no? Exacto, es indispensable tenerlo o estar trabajando en ello para saber de qué estamos hablando. Ya hablábamos de por qué o para qué es funcional. ¿Cuáles son las implicaciones de no tener estas características, de no tener estos cuadros que nos permitan ubicarnos en alguno de los renglones? Independientemente de que no existe como la guía oficial, confiable, en la que todos nos pudiéramos basar, esa referencia para tomar decisiones, yo creo que una de las implicaciones más fuertes es que no se pueden generar normas del diseño de nada. De diseño en términos generales. En cuestiones antropométricas, ¿no? ¿Cómo podemos exigir que un aparato de rehabilitación cumpla con la antropometría mexicana cuando a lo mejor el aparato se importó de Alemania, se importó de Suiza, está adaptado a las proporciones antropométricas alemanas y suizas que nada tienen que ver con las nuestras, y resulta que los pacientes no entran o no pueden hacer un uso adecuado del equipo? No hay manera de exigir que se hagan adaptaciones si no sabemos cuánto medimos. Sí, claro. ¿En base a qué o en qué fundamentos vamos a poder pedir a las industrias que diseñen aparatos, dispositivos, máquinas que cumplan con nuestras características antropométricas si no las conocemos, ¿no? Hace poco supe actualmente hay un problema muy grave, bueno, uno de muchos problemas aquí en México, que tiene que ver con la importación de canguros para bebés, que son canguros que no cumplen con las necesidades antropométricas mexicanas, y los bebés están comenzando a presentar displasia de cadera porque no están siendo sostenidos adecuadamente por los canguros, razón por la cual muchos pediatras comienzan a prohibir su uso. Pero el problema no es el canguro, el problema es que no puedes normarlo y no puedes exigir a la industria que cumpla con las necesidades antropométricas si nosotros no las conocemos. Exactamente, porque ese canguro es funcional para otro tipo de personas en otro país con otra estructura ósea que no tiene nada que ver con la nuestra. Exacto, y en el campo de la salud pues viene también otro problema, ¿no? Porque ¿cómo das el seguimiento del crecimiento de los niños, el seguimiento de nutrición de los niños, de las poblaciones, si las referencias con las que contamos no están actualizadas y no consideran a la totalidad de la población? Pues resulta indispensable concebir todas estas dificultades y problemas como áreas de oportunidad, áreas de trabajo en las que se puede hacer mucho a partir de estos estudios que ya se están haciendo para lograr este mapa general de nuestra República Mexicana. Antes de seguir conversando con ustedes, las invito a ver la siguiente cápsula que precisamente nos habla de las implicaciones de la antropometría en los estudios de antropología. Esto en voz de la doctora Abigail Mesa del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Volvemos a Mirador Universitario. La antropometría es la técnica especializada en medir a los segmentos corporales humanos. Es una técnica que por definición define a cualquier antropólogo físico, porque nos dedicamos a eso, a estudiar el cuerpo humano, tanto desde el aspecto de cómo crece, cómo se forma, como cuando somos adultos vamos a tener variaciones individuales que van generadas desde nuestra historia evolutiva hasta nuestra historia ontogenética, o sea, lo que sería nuestro ciclo de vida. Y como buena especie que somos, plástica, lo que más nos define es la plasticidad tanto de comportamiento como del cuerpo, pues hemos notado que hay variaciones en todas las poblaciones humanas, y qué mejor manera de definirla que midiendo precisamente esta distribución tanto de tamaños, formas, distribución de grasa corporal, de músculo, y bueno, cuando trabajamos con restos óseos, pues esto lo vamos a ver representado en los huesos humanos. Pues, tradicionalmente, tu antropólogo tiene que saber lo que es hacer antropometría.
Para eso tenemos establecidos puntos ya en el cuerpo que van determinados desde la cabeza hasta el segmento postcraneal, para precisamente, por un lado, tratar de inferir la edad de la persona cuando no tenemos el dato ya biológico o social como tal, y para el otro, pues para precisamente establecer cómo ha ido creciendo, si va dentro de la norma esperada, de acuerdo a las condiciones de salud, que ya ha estado bien alimentado, si no ha sufrido demasiadas enfermedades, y también pues para ver cómo nos hemos ido adaptando a lo largo de toda nuestra historia evolutiva en diferentes nichos ecológicos. Por eso podemos notar que la gente tiene diferentes estaturas, ¿sí? La distribución misma de los segmentos corporales, porque en algunas regiones del mundo las personas, aunque sean más altas, no va a ser necesariamente la misma proporción de los segmentos corporales, tanto de brazos o de piernas, que la gente que vive, por ejemplo, en el norte o en zonas tropicales. Entonces, realmente el clima, el ecosistema ha permeado bastante lo que es nuestro fenotipo. Entonces, eso es lo que estudiamos los antropólogos mediante las técnicas antropométricas. Y además también tenemos que valorar cómo nos está afectando las nuevas condiciones de vida, la alimentación. Todos los problemas metabólicos que tenemos actualmente vienen permeados desde nuestra historia evolutiva, que ya no comemos lo que deberíamos de comer de acuerdo a nuestra historia biológica, ya no hacemos la actividad que tendríamos que hacer como eran nuestros ancestros, ¿sí? Que en lugar de ir al súper, pues tenían que tener un trabajo más arduo para conseguir la comida. Y bueno, los medios de transporte eran diferentes, por lo mismo también tenemos un gasto energético distinto. Entonces todo eso, pues ¿cómo podemos saberlo? ¿O cómo podemos saber por qué son tan distintas las poblaciones? ¿Cómo podemos valorarlo? Midiendo necesariamente, no nada más la estatura o la talla total, ¿sí? Midiendo circunferencias, perímetros, longitudes de brazos y de piernas. Y aunque esto ha sido una práctica entre los antropólogos desde hace más de 200 años, el obtener estas mediciones, lo importante del trabajo es que también ha tenido una serie de aplicaciones que van desde las cuestiones de salud, que cualquiera que vaya al nutriólogo lo primero que va a hacer es establecerte una serie de medidas antropométricas, y también tienen que ver mucho con el diseño, con la industria y bueno, hasta con la industria del vestido. Lo interesante es que, bueno, tenemos que saber cómo ha ido evolucionando la talla, el fenotipo de las poblaciones, porque somos una especie que no estamos estática, seguimos evolucionando de acuerdo a la presión de la selección natural y la selección cultural, que precisamente va moldeando la corporeidad que nos delimita o que nos representa tal como somos los diferentes grupos humanos. Hablamos de antropología, pero hablamos ya de ciencias forenses, hablamos de las aplicaciones desde el diseño de la Facultad de Ingeniería, desde los usos que se le puede dar a partir de la Facultad de Medicina, pero hablamos de algo básico que está ahí, que se trata de los datos antropomórficos. ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué son básicos? Si es que a manera de conclusión, aunque ya nos dieron el panorama de todo lo que se puede hacer y de lo que se puede aprovechar para que sea justo un campo de trabajo, un campo de experimentación, ¿por qué es importante tenerlos a la hora de realizar la aplicación que viene siendo el fin último? A manera de conclusión, comencemos contigo, Ana. Bueno, creo que como hemos mencionado, el reto como más importante es primero obtener esos datos, poder caracterizar a la población y que sobre todo sea un enfoque interdisciplinario para poder llevarlos a cabo. Una vez que contamos con esos datos caracterizando regionalmente a nuestra población, es que podría servir como base para que entonces sí las distintas especialidades, tanto médicas como en ingeniería, se sirvan de esos datos para poder, en su caso, hacer las aplicaciones, ¿no? Es básicamente un banco de información que esté ahí disponible para la disciplina que lo requiera. Sí, a nivel técnico, puede ser eso, como solamente una data antropométrica, pero el reto es justo poder aplicarlo y llevarlo a una caracterización y a un análisis poblacional que nos permita además avanzar en ciertas políticas de salud y otro tipo de aplicaciones. Porque lo que resulta indispensable es decir, esos son solamente datos que estarán ahí, serán muy funcionales y prácticos, pero lo decíamos en los bloques anteriores, se parte de la diferencia, es decir, todos somos distintos y si se requiere de una prótesis, si se requiere de una silla, de un teléfono, de un
una prenda de vestir, todos somos distintos. ¿Cuáles son las implicaciones y cuál es el reto a manera de conclusión, Gloria? Precisamente, ya una vez que contemos con esa base y que además no es una base de datos que se toma una vez, ¿no? Nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando según nuestra forma de alimentación, la actividad física que realizamos, ¿no? Incluso el estatus económico con el que se cuenta en el país, la condición económica. Entonces, además se tiene que seguir alimentando continuamente para tomar decisiones en el área de la salud, para que todas las industrias en México puedan tomar decisiones de diseño, para que se puedan establecer protocolos adecuados de rehabilitación y del cuidado del cuerpo, para que se puedan generar estas normas de las que yo hablaba, que me parece indispensable en muchísimos productos. En el área específica de sistemas biomédicos, además de los aparatos en sí biomédicos, la parte de las prótesis es muy importante, ¿no? Si no contamos con esos datos y con las formas adecuadas de medir a un paciente, afecta el diseño y lo que nosotros podemos proponer en ese campo, e incluso pensar que también es un área de oportunidad para diseñar y desarrollar formas más rápidas, más eficientes y más fáciles de adquirir la información antropométrica, de adquirirla y de procesarla, ¿no? Para terminar, Ana, ¿cuál sería el camino a seguir para que esa información sea útil y funcional a la hora, porque se debe, retomando justamente esto de los sistemas complejos y demás, desde la hora de tomar los datos se debe ser muy cuidadoso? A manera de conclusión, ¿cuál sería el camino ideal? Bueno, pues requiere un esfuerzo, como mencionaba, interinstitucional, interdisciplinario fuerte, la inversión económica en equipo, aprovechando que además contamos actualmente con distintos equipos que nos permite aproximarnos desde la dimensión morfológica hasta la composición corporal. Entonces, bueno, me parece que justo el camino es allegarnos de los mejores equipos con los que se cuenta y poder, bueno, tanto recursos humanos capacitados técnicamente para llevar a cabo las mediciones y un buen diseño de muestreo que nos permita, pues justo eso, retratar y que sea significativa las mediciones a nivel poblacional. Entonces, bueno, pues sí, el trabajo también que requieren las distintas entidades es grande, pero me parece que por ahí es que podemos comenzar, ¿no? Pues ahí está una tarea pendiente que se hace, digamos, de forma independiente o que se hace de forma aislada. Ojalá se pudiera convertir esto en un sistema complejo del que nos hablabas al inicio, para entender justamente nuestro tema de hoy y cerrarlo así: la ergonomía y la antropometría, así como sus generalidades y áreas de aplicación médicas e industriales, que es el objetivo final y el objetivo común, independientemente de la multidisciplina o partiendo justamente de ella. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gloria Mendoza Franco y Ana Itzel Juárez, pues por este conocimiento, porque nos permiten entender qué pueden hacer y principalmente cuál es el objetivo final. Y con esto terminamos también esta serie de programas de ingeniería en sistemas biomédicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber hecho juntos este programa. Y para terminar, a manera de conclusión, los dejamos con un video que nos habla precisamente de las aplicaciones de la ergonomía y la antropometría en el diseño en ingeniería. Nos vemos aquí la próxima en Mirador Universitario. Adiós. La ingeniería tiene la función de transformar los materiales que nos da la naturaleza para el bienestar de las personas, para el beneficio de las personas. Cuando queremos un producto que sea seguro, tenemos que hablar de ergonomía. Entre los productos que se pueden diseñar, existen productos que van enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Sí? Aquí el énfasis de la ergonomía y la antropometría es mucho mayor, puesto que son productos que buscan que las personas, ya sea que estén en edad avanzada o en una etapa de rehabilitación, aún siendo jóvenes, puedan mejorar su calidad de vida. ¿Sí?
Hablamos de productos que pueden ser sillas, hablamos de productos que pueden ayudar a transportar a una persona pesada de la cama al baño, ya sea para hacer uso del inodoro o hacer uso de la regadera, ¿sí? Trabajos que no pueden ser realizados tan fácilmente por enfermeras, o que inclusive las enfermeras también llevan a tener desgaste por estar haciendo estas labores tan pesadas. Entonces ahí la ingeniería y la ergonomía y la antropometría tienen mucha interacción, y esa es una de las líneas diseño para el bienestar que en México hace falta explotar todavía más. Sí, falta mucho desarrollo de estos productos para rehabilitación, para tratamiento médico.